A los 18, mi papá me echó porque ya no valía la pena. Dormí 3 noches en mi auto. 12 años después, me encontró online y me escribió. Al leer mi respuesta, se quedó llorando en su camioneta por 1 hora. Mi nombre es Avery Bennett. Tengo 30 años. Ya no vales la pena el esfuerzo, dijo mi padre, de pie en el pasillo con los brazos cruzados mientras mi hermana se medía la ventana de mi habitación para cortinas nuevas detrás de él. Yo tenía 18. Era el 14 de noviembre, 26 grados afuera. Tenía $42 en el bolsillo, un Honda Civic 2003 con la calefacción rota y nadie a quien llamar. Dormí en ese coche durante 3 noches seguidas. Ni una sola vez sonó mi teléfono. Ni mi madre, ni mi hermana, ni un alma de la familia que me crió. 12 años después, mi padre me encontró en línea. Envió un mensaje esperando un reencuentro cálido. Lo que recibió fue una respuesta que lo hizo sentarse en su camioneta y llorar durante 1 hora. Pero lo que lo destrozó no fue mi ira. Fue la única prueba que adjunté. Algo que su hija favorita nunca pensó que encontraría. Llegaré a esa respuesta. Pero primero, necesitas entender qué tipo de familia hace que una chica duerma en un coche helado y nunca pregunte si sigue viva. Mi padre, Ethan Bennett, fue un marine de los Estados Unidos durante 14 años. Dirigía nuestra casa como dirigía su unidad, apagón a las 10, tareas en un cuadro de rotación pegado al refrigerador y absolutamente ninguna réplica. Si no estabas de acuerdo con él, eras insubordinado. Si levantabas la voz, eras irrespetuoso. Y si hacías ambas cosas, que Dios te ayude. Mi madre, Clara, era todo lo contrario. De voz suave, gentil, el tipo de mujer que hornearía galletas para el funeral de un vecino, pero que no podía mirar a su marido a los ojos cuando estaba enojado. Nos amaba. Nunca lo dudé. Pero el amor sin valentía es solo mirar. Luego estaba Jocelyn, mi hermana mayor, de 20 años, la hija dorada. Tenía un don, no para el arte, no para la escuela, sino para saber exactamente lo que Ethan Bennett quería oír y entregarlo con una sonrisa. Sí, señor. Tiene razón, papá. Yo me encargo. Ella era fluida en la obediencia, y en nuestra casa, la obediencia era moneda de cambio. Yo era la ruidosa, la difícil, la que preguntaba por qué cuando todos los demás decían, sí, señor. No era una niña mala. Fui a la lista de honor 2 veces. Trabajaba los fines de semana en una tienda de sándwiches. Pero respondía, y en el hogar de Ethan Bennett, ese era un pecado imperdonable. La noche del 14 de noviembre comenzó con un olor. Mi padre afirmó haber olido algo extraño proveniente del piso de arriba. Anunció, no preguntó, anunció que inspeccionaría ambas habitaciones. No estaba preocupada. No tenía nada que ocultar. Comenzó por mi habitación, abrió el cajón superior de mi escritorio y ahí estaba, una pequeña bolsa Ziploc con algo verde adentro. Nunca la había visto en mi vida. No me hizo ninguna pregunta, no me dio la oportunidad de hablar. Simplemente señaló el pasillo y dijo, empaca tus cosas. Miré más allá de él. Jocelyn estaba al final del pasillo. No estaba sorprendida. No estaba molesta. Sonrió pequeña y rápidamente, luego se dio la vuelta y se alejó. No entendí esa sonrisa. No entonces. Me tomaría 10 años aprender lo que significaba. Me volví hacia mi madre. Estaba parada en el umbral de la cocina, con un paño de cocina retorcido entre las manos, las lágrimas ya corriendo. Mamá, por favor, no es mío. Abrió la boca. No salió nada. La voz de mi padre cortó el pasillo. Clara, no lo hagas. Ella cerró la boca, miró al suelo y dijo las palabras que cargaré por el resto de mi vida, solo vete, cariño. Deja que se calme. Hablaré con él. Nunca habló con él. No esa noche. No al día siguiente. Ni una sola vez en 12 años. Subí las escaleras. Mis manos temblaban tanto que apenas podía doblar una camisa. Agarré lo que pude. Ropa, mi billetera, mi cargador de teléfono,
una chaqueta que no era lo suficientemente abrigadora. No tenía maleta. Usé una bolsa de basura. Mientras metía jeans en plástico negro, Jocelyn apareció en el umbral. Sostenía una cinta métrica. Lamento mucho que esto haya pasado, Sel, dijo. Su voz era suave, practicada. Incluso inclinó la cabeza como había visto hacer a la gente en televisión, pero sus ojos ya estaban recorriendo la habitación, la ventana, el armario, la esquina donde estaba mi cama. Estaba midiendo para cortinas antes de que yo terminara de empacar. Arrastré mi bolsa escaleras abajo, a través de la sala de estar, por la puerta principal. Mi padre estaba en el porche, brazos cruzados, mandíbula apretada. No me miró. Miró más allá de mí, al patio, a la oscuridad, a cualquier cosa que no fuera su hija de 18 años yéndose con una bolsa de basura en noviembre. Cuando bajé del porche, escuché la voz de Jocelyn detrás de mí, suave y dulce, filtrándose por la puerta mosquitera. Intenté advertirte, papá. Ha estado así durante meses. Me senté en el Honda, giré la llave. El motor tosió y cobró vida. La calefacción traqueteó y luego sopló aire frío. Solo aire frío, 26 grados, $42. Y eso fue todo. La primera noche, me estacioné en el lote de Walmart en la ruta 35. Apreté mi chaqueta, puse mi sudadera sobrante sobre mis piernas y me quedé allí con el motor apagado porque no podía permitirme desperdiciar gasolina en una calefacción que no funcionaba. El parabrisas se escarchó en una hora. Podía ver mi aliento. Presioné mi frente contra el volante y me dije que lo resolvería por la mañana. No dormí, ni un solo minuto. La segunda noche, me mudé al lote detrás de la biblioteca pública. Más tranquilo, más oscuro. Pensé que nadie me molestaría allí. A las 3 de la mañana, una linterna iluminó mi ventana. Un guardia de seguridad, un tipo mayor, bigote gris, uniforme marrón. Tocó suavemente. ¿Está bien, señorita? Sí, señor. Me estudió por un momento, asintió y se alejó. Ese hombre, un extraño cuyo nombre nunca supe, fue la primera persona en preguntarme si estaba bien en 48 horas. No mi padre, no mi madre, no mi hermana, un hombre con una linterna y una insignia de $10 la hora. La tercera noche fue la peor. Mis dedos se entumecieron alrededor de las 9 y no volvieron. Intenté llamar a mi padre. El número había sido bloqueado. Llamé a mi madre. Sonó 6 veces. Sin respuesta. Llamé a Jocelyn. Directo al buzón de voz. Me quedé allí mirando mi teléfono. 3 contactos, 3 silencios. A las 11 de la noche, llamé a mi mejor amiga, Chloe Harris. Contestó al segundo tono. Avery, ¿qué pasa? No pude articular las palabras. Mi mandíbula temblaba demasiado. Quédate justo donde estás, dijo. Mamá va de camino. 32 minutos después, los faros barrieron el lote de la biblioteca. Diana Hallis salió de su minivan y abrió la puerta de mi coche. Me miró, labios morados, yemas blancas, todo mi cuerpo temblando, y su rostro cambió. Era enfermera titulada. Sabía exactamente lo que estaba viendo. Hipotermia en etapa temprana. 3 noches de ello. No dijo, ¿qué pasó? No dijo, hablemos de esto. Me envolvió en una manta, me ayudó a entrar en el asiento del pasajero y dijo lo único que importaba, estás a salvo ahora. Eso es lo único que importa esta noche. Me desperté a la mañana siguiente en la habitación de invitados de los Hallis bajo un edredón que olía a suavizante de telas de lavanda. Por unos 4 segundos, no recordé. Luego me golpeó. Todo. Y miré fijamente al techo mientras mi pecho se hundía. El olor a avena me atrajo escaleras abajo. Diana estaba en la estufa. Chloe estaba sentada en la mesa de la cocina, todavía en pijama, con los ojos rojos como si no hubiera dormido en toda la noche. Nadie me apuró. Nadie hizo preguntas. Diana simplemente me puso un tazón delante y se sentó al otro lado de la mesa. Luego lo dijo,
Mereces un asiento en una mesa donde no tienes que luchar por un plato. Ese fue el momento justo. 11 palabras de una mujer que no me debía nada. E hicieron lo que 18 años en mi propia casa nunca pudieron, me dijeron que tenía permitido existir sin tener que ganármelo. Lloré fuerte, del tipo feo. Chloe me sostuvo la mano y no la soltó. Cuando pude respirar de nuevo, Diana estableció los términos. Podía quedarme bajo 3 condiciones: terminar mi GED para la primavera, encontrar un trabajo a tiempo parcial, empezar a solicitar plaza en el colegio comunitario para el verano. Sin excepciones, sin caridad, estructura y un futuro. Acepté todo. El lunes siguiente, comencé como cajera en CVS. 4 días a la semana, por las tardes, estudiaba. No era glamoroso. No era inspirador. Era solo supervivencia, un día de 12 horas a la vez. 2 semanas después de dejar mi casa, me senté en la mesa de la cocina de los Hallis y le escribí una carta a mi padre a mano, de 2 páginas. Le dije que las drogas no eran mías. Le dije que lo amaba. Le dije que solo quería volver a casa. La envié un martes. Regresó 4 días después. El sobre seguía sellado. Ni una sola arruga, ni una sola huella dactilar en la solapa. 2 palabras escritas en el frente con la letra de mi padre, que reconocería en cualquier lugar. Esas mayúsculas afiladas de años de formularios militares, de vuelta al remitente. No la abrió. No quería saber lo que su hija de 18 años tenía que decir. Tomó su decisión y la devolvió como correo basura. Guardé ese sobre en una caja de zapatos debajo de mi cama. No lo miré de nuevo por mucho tiempo, pero lo guardé. 12 años lo guardé. Déjame decirte lo que realmente cuesta ser desheredado a los 18. No la parte emocional, llegaré a eso, sino la parte práctica de dólares y centavos, papeleo y plazos de la que nadie habla. Mi padre tenía la cuenta de ahorros en la que mi madre había estado depositando dinero desde que yo tenía 12 años. Dinero de cumpleaños, salarios de trabajos de verano, los $200 que la abuela enviaba cada Navidad. No era una fortuna. Quizás $2,800, pero era mío. Nunca lo transfirió. Nunca vi un centavo. Me retiró del plan de seguro médico familiar en una semana. Me enteré cuando intenté recoger una receta para mi inhalador y el farmacéutico dijo que mi cobertura había sido cancelada. Me paré en ese mostrador con mi chaleco de CVS en la tienda donde trabajaba y pagué $47 de mi bolsillo por medicamentos que solía obtener con un copago de $5. No pude solicitar ayuda financiera federal durante 3 semanas porque no tenía una dirección permanente. Para cuando la casa de Diana calificó, había perdido el plazo temprano para 2 programas de subvenciones. Mientras tanto, Jocelyn estaba prosperando. Mi padre le pagaba la matrícula en una escuela de arte privada, la cantidad total cada semestre. Ella convirtió mi habitación en un estudio. Cortinas nuevas, estanterías nuevas, una mesa de dibujo donde solía estar mi cama. Ethan publicó sobre eso en Facebook, tan orgulloso de mi artista. 73 me gusta. La cuenta de mi madre entre ellos. Vi esa publicación en el teléfono de Chloe. La miré durante unos 10 segundos. Mi antigua habitación repintada, reorganizada y subtitulada con orgullo por el hombre que me echó de ella. Luego cerré la aplicación, registré mi turno y no mencioné nada más. Lo que no sabía, todavía no, era que Jocelyn estaba ocupada construyendo otra cosa, una historia. Les dijo a tías, tíos, primos y amigos de la familia que me había escapado con un novio, que había elegido las calles. Una versión tan limpia y simple que nadie tenía que sentirse culpable, nadie tenía que hacer preguntas, y nadie lo hizo. Mi padre era minucioso. Tengo que admitirlo. Dentro del primer año, les contó a todos los miembros de nuestra familia extendida una versión de la historia que lo convertía en el patriarca sufrido y a mí, en el cuento con moraleja. Según Ethan Bennett, yo tenía un problema de drogas. Intentaron de todo, disciplina, consejería, amor. Nada funcionó. Yo elegí irme. Fin de la historia. Mi tía Lidia, la hermana menor de mi padre,
la que solía darme postre extra a escondidas en las barbacoas familiares, me llamó una vez unos 3 meses después de que me echaran. Preguntó si estaba bien, y comencé a explicar, y ella dijo, cariño, tu papi nos dijo que no tienes que fingir. Yo no estaba fingiendo, pero ella ya había decidido lo que era verdad. Mi madre no corrigió nada de eso. No pudo. Ethan había trazado la línea. No ventilamos nuestros trapos sucios. ¿Está manejado? Y Clara Bennett nunca cruzó las líneas de Ethan Bennett. Jocelyn, sin embargo, Jocelyn era un artista. No con pintura, sino con narrativa. Publicó una foto esa Navidad, los tres con suéteres rojos a juego parados frente al árbol, el brazo de Ethan sobre sus hombros. El pie de foto decía, agradecida por mi pequeña familia. Una foto familiar con un agujero, y ella enmarcó el agujero como una característica. Megan Torres, una amiga mutua de la escuela secundaria que había mantenido contacto con ambas, me contó algo que Jocelyn dijo en una fiesta ese invierno. Casual, casi alegre, como si estuviera comentando sobre el clima, honestamente, es mejor sin ella. La casa está tan tranquila ahora. Cuando Megan me dijo eso, estaba sentada en el suelo de mi habitación en casa de los Hallis, estudiando para mi GED. Dejé el teléfono, miré fijamente a la pared y luego abrí mi libro de texto y seguí adelante. No había nada más que hacer. 6 meses después de ser expulsada, casi me rindo. Era un miércoles. Acababa de terminar un doble turno, 8 horas en CVS, luego 4 horas sirviendo mesas en un restaurante en Fifth Street. Me dolía la espalda, tenía los pies hinchados. Me senté en el Honda en la entrada de los Hallis porque no tenía energía para entrar, y un pensamiento se deslizó en mi cabeza tan silenciosamente que casi se sintió como mi propia voz, tal vez él tenía razón. Tal vez yo soy el problema. No sé cuánto tiempo me quedé allí, el tiempo suficiente para que el parabrisas se empañara. Diana me encontró a las 2 de la mañana, no en el coche. Eventualmente, me arrastraría adentro, pero en la cocina, sentada en el suelo con la espalda contra el armario, llorando en un paño de cocina. Ella no me abrazó. No me dijo que todo estaría bien. Sacó una silla, se sentó frente a mí y esperó hasta que pude mirarla. Entonces ella dijo, si crees lo que él dijo de ti, él gana, y él no merece ganar. No levantó la voz. Lo dijo como decía todo, como un hecho, como un diagnóstico. Y algo dentro de mí cambió. No de golpe, no dramáticamente, solo un pequeño y duro giro, como una llave encontrando su ranura. La semana siguiente, presenté mi solicitud para el programa de enfermería del Colegio Comunitario Columbus State. Escribí el ensayo personal de una sentada. No mencioné a mi familia. Escribí una frase que me sostuvo durante los próximos 4 años, quiero cuidar de personas que no tienen a nadie. Recibí la carta de aceptación un viernes. Diana la pegó en su refrigerador con un imán en forma de girasol. Chloe tomó una foto. Nadie de la familia Bennett llamó ese año ni al siguiente ni al siguiente ni al siguiente. En 4 años, ni una sola palabra de nadie que compartiera mi apellido. Y seguí adelante. La escuela de enfermería fueron 4 años de dormir poco y tomar demasiado café. Trabajé en 2 empleos todo el tiempo, CVS y el restaurante. Y estudiaba en todas partes, paradas de autobús, salas de descanso, la lavandería en Parsons Avenue. Mientras mi pijama se secaba, mi promedio de calificaciones era de 3.8. Estuve en la lista del decano 5 semestres seguidos. No porque fuera más inteligente que nadie, sino porque tenía algo que la mayoría de los estudiantes no tenían, el terror específico y profundo de convertirme en la persona que mi padre decía que era. Día de graduación, mayo de 2017. 4 personas se sentaron en la audiencia, Diana, Chloe, 2 compañeros de trabajo del restaurante que cubrieron mi turno para que pudiera estudiar para los finales. Eso fue todo. 4 personas en un mar de cientos en un estadio lleno de padres sosteniendo flores, globos y carteles que decían, estamos tan orgullosos de ti. Nadie sostenía un cartel para mí. Cuando llamaron mi nombre, Avery Ladd, crucé ese escenario y estreché la mano del decano y sonreí ampliamente para la cámara. Pero si mirabas de cerca la foto, y quiero decir de cerca, lo verías. La sonrisa llegaba a mi boca, pero se detenía justo antes de mis ojos.
Publiqué una foto en mi perfil privado esa noche. Sin un largo pie de foto, sin lista de agradecimientos, solo 2 palabras, enf. Finalmente. Chloe, ¿lo lograste? No, lo logramos nosotras. Diana me abrazó tan fuerte que escuché cómo se le rompía la espalda. Me susurró al oído, tu madre lloraría si pudiera ver esto. Me separé, la miré y dije lo más cierto que sabía, ella no puede. Ese es el punto. Mientras yo cruzaba ese escenario, Jocelyn vivía en la casa de nuestros padres, después de haber abandonado la escuela de arte en su 3er año. Mi padre seguía pagando sus facturas. Nadie en la familia Bennett mencionó mi nombre. Fui borrada, no con ira, sino con silencio, que es peor. Pero lo que aún no sabía era que mi madre había visto la foto. Alguien, todavía no sé quién, se la había enviado. Y ella lloró, no de orgullo, sino por la comprensión de que su hija se había graduado y ella no había estado allí. Y la distancia entre esos 2 hechos era enteramente su culpa. Años más tarde, Megan me contó la historia completa. La voy a compartir porque importa. No por simpatía, sino por contexto. En algún momento después de que me fui, mi madre creó una cuenta falsa de Facebook, nombre genérico, foto de perfil de un atardecer. Sin amigos, sin publicaciones, sin actividad. Su único propósito era seguir mi perfil privado, que apenas podía ver a través de los huecos en mi configuración de privacidad. Una foto de perfil aquí, un comentario público allá. Escribió mensajes, docenas de ellos, aparentemente en días festivos, en mi cumpleaños, tarde en la noche cuando Ethan estaba dormido. Los escribía, los releía y los borraba antes de presionar enviar. Cada vez durante años, nunca envió uno. Quiero ser clara sobre algo. Entiendo por qué tenía miedo. Ethan Bennett no era un hombre que tolerara la disidencia. Y cuando me echaron, mi madre había pasado 25 años aprendiendo esa lección. El miedo es real. No lo minimizo. Pero esto es lo que también sé, amar a alguien a distancia no cuenta si elegiste la distancia. Tenía un coche. Tenía un teléfono. Podría haber conducido a la casa de los Hallis cualquier martes por la tarde mientras Ethan estaba en el trabajo. No lo hizo. El miedo la mantuvo quieta. Y la quietud me mantuvo sola. Hay una cosa más. Jocelyn se enteró de la cuenta falsa. Megan también me dijo esto. Jocelyn no se lo informó a Ethan. Eso habría sido demasiado directo. En cambio, lo usó como palanca. Palanca quirúrgica y silenciosa. Sé lo que estás haciendo en línea, mamá. No me obligues a decírselo a papá. Así era Jocelyn. Siempre sosteniendo la correa. Nunca tuvo que tirar porque la amenaza era suficiente. Mi madre guardó silencio. Mi hermana se mantuvo en control. Y los años siguieron pasando. Después de la graduación, acepté un puesto en el Hospital Metodista Riverside en Columbus, sala de emergencias, turnos de 12 horas, caos y adrenalina, y el tipo de agotamiento que no se quita en la ducha. Me encantaba. En 2 años, fui nominada para enfermera del año a nivel de departamento. No gané, pero la nominación llamó la atención de alguien que cambiaría mi trayectoria. El doctor Marcos Vega era el médico tratante en nuestra sala de emergencias, a mediados de los 40, tranquilo bajo presión, el tipo de doctor que realmente aprendía los nombres de las enfermeras. Me apartó una tarde entre traumas y dijo algo que no esperaba, no solo tratas pacientes, Avery. ¿Los ves? Eso es raro. ¿Has pensado en ir más allá? Se refería a ser practicante de enfermería, una maestría, autoridad de práctica independiente, la capacidad de dirigir mi propia clínica algún día. Era un camino que no había considerado porque nadie me había sugerido que fuera capaz de ello. El doctor Vega escribió mi carta de recomendación. Solicité una beca en Ohio State. Fui aceptada. Durante esos años, no salí. Ni una vez en 5 años. No fue una decisión consciente al principio. Estaba demasiado ocupada, con muy poco dinero, demasiado concentrada. Pero finalmente, tuve que ser honesta conmigo misma. No confiaba en que nadie se quedara.
Mi familia me había enseñado que el amor era condicional, que podía ser revocado en una sola noche, y que las personas que decían siempre estaré aquí a menudo eran las primeras en irse. Ese tipo de lección no se desaprende fácilmente. Terminé mi maestría en práctica de enfermería en 2021, y casi de inmediato, una idea echó raíces, una que había estado creciendo silenciosamente desde la noche en que Diana Hallis me sacó de un coche helado, una clínica gratuita para las personas a las que nadie más estaba tratando. Específicamente, veteranos sin hogar, hombres y mujeres que sirvieron a este país y regresaron a casa sin nada. Hombres como mi padre, si hubiera tenido menos suerte. Elegí esa población por una razón muy específica. Sabía lo que se sentía ser abandonada por las personas que debían protegerte. Y nunca quise que nadie se sintiera solo con ese sentimiento como yo. Quiero hacer una pausa aquí por un segundo. Si estás viendo esto y alguna vez has sido el miembro de la familia en el que nadie creyó, te veo. No estás loca. No eres demasiado. Simplemente eres honesta en una habitación llena de gente que no lo es. Ahora, ¿crees que mi padre alguna vez cuestionó si se equivocó esa noche? Pon tu respuesta en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, ese botón de suscribirse realmente ayuda. Ahora, volvamos a donde estábamos. Era el año 8. Estaba en medio de mi programa de NP, haciendo rotaciones clínicas en una consulta familiar en el lado este de Columbus. Mi vida se había asentado en un ritmo, exigente, agotador, pero mío. Tenía un apartamento que pagaba, una carrera que estaba construyendo, un círculo de personas que se presentaban sin condiciones. Había dejado de pensar en los Bennett todos los días. Ocurría con menos frecuencia ahora. Un parpadeo en el cumpleaños de mi madre, un dolor sordo alrededor de Acción de Gracias, luego nada de nuevo durante semanas. Entonces Megan llamó. Su voz sonaba extraña. No en pánico. ¿Cautelosa? Como si estuviera eligiendo cada palabra antes de decirla. Sel, encontré algo. No sé si debería mostrártelo. Había estado transfiriendo datos de un teléfono viejo, su iPhone 5, el que había usado en la escuela secundaria, a un dispositivo nuevo. La migración sacó a la luz años de mensajes de texto que había olvidado que existían. Y enterrado en un hilo con Jocelyn con fecha de noviembre de 2013 había un mensaje al que nunca le había prestado atención. ¿Me lo leyó? Jaja. Mudé mis cosas al escritorio de Avery justo a tiempo. Papá está a punto de perder la cabeza. Seguido de un emoji riendo. La voz de Megan se quebró. Lo siento mucho, Sel. Ni siquiera lo registré en ese entonces. Tenía 19 años y era estúpida y yo solo. No lo conecté. No respondí de inmediato. La habitación estaba muy quieta. Podía oír el reloj de mi pared de la cocina haciendo tic-tac. Envíamelo, dije. Ella lo hizo. Una captura de pantalla con la marca de tiempo, el nombre de Jocelyn en la parte superior, el texto en una burbuja gris, casual y sonriente como si estuviera contando un chiste. Jaja, mudé mis cosas al escritorio de Avery justo a tiempo. Mis cosas, sus drogas en mi escritorio a propósito. 12 años, Megan. Tenía 18 años y moría de frío en un estacionamiento debido a un mensaje de texto con un emoji riendo. Guardé la captura de pantalla. No se lo mostré a nadie. No sabía qué haría con eso o si alguna vez haría algo. Simplemente lo guardé en una carpeta de mi teléfono y apagué la pantalla. Algunas verdades llegaron demasiado tarde para arreglar nada. Pero aún así llegan. Construir una clínica desde cero toma exactamente tanto tiempo como crees, más 2 años. Pasé 24 meses escribiendo propuestas de subvenciones, sentándome en reuniones conjuntas sin fines de lucro, recorriendo locales minoristas vacíos con techos con goteras y aprendiendo un vocabulario que nunca esperé, variaciones de zonificación, cumplimiento 501C3. Estructuras de reembolso de Medicaid. El Dr. Vega sirvió como asesor médico. Diana me conectó con una red de defensa de veteranos con la que había trabajado a través del hospital. Una fundación regional que apoya servicios de salud para veteranos nos otorgó nuestra subvención ancla. Abrimos en un escaparate convertido en la avenida Livingston. La llamé Clínica Comunitaria Segundo Turno,
atención gratuita o de escala variable para veteranos sin hogar y sin seguro, atención primaria, derivaciones de salud mental, asistencia con medicamentos, lo básico que no deberían ser lujos, pero lo son. Un reportero de The Columbus Dispatch escribió un reportaje. Luego NBC4 hizo un segmento de 3 minutos para el noticiero de la noche. Me filmaron tomándole la presión arterial a un paciente, lo cual se sintió extraño. Lo había hecho 10,000 veces, y de repente había una cámara. El titular en el Dispatch decía, practicante de enfermería local abre clínica gratuita para veteranos sin hogar en Franklin. No construí la clínica para demostrar que alguien estaba equivocado. No la construí para un titular. La construí porque alguien debería haber estado allí para mí el 14 de noviembre de 2013. Y nadie lo estuvo. Y nunca quise que otra persona se sentara en el frío preguntándose si alguien vendría. La llamé segundo turno, no porque crea en las segundas oportunidades. La llamé porque sé lo que se siente cuando nadie te da una en absoluto. El artículo se publicó un domingo. Circuló localmente, obtuvo algunas compartidas en línea y se desvaneció en el ciclo de noticias en una semana. Pero no se desvaneció para todos. En algún lugar de Dayton, Ohio, a 1 hora al oeste de Columbus, ese artículo aterrizó en una pantalla. Nunca fue destinado a llegar allí. No lo sabía todavía. Hay una mesita de noche en mi apartamento. Roble liso, de segunda mano, un cajón. Dentro de ese cajón guardo 3 cosas. No recuerdos, no baratijas. ¿Evidencia? Evidencia de una vida que sucedió antes de esta. La primera es una fotografía. Mi familia en el parque de atracciones Cedar Point el verano que cumplí 12. Los 4. El brazo de mi madre sobre mis hombros. Jocelyn haciendo el signo de la paz. Mi padre entrecerrando los ojos al sol con algo que podría haber sido una sonrisa. Es la última foto donde todos están presentes y nadie está fingiendo. La segunda es una pulsera, una delgada cadena de plata con un pequeño dije de estrella. Mi madre me la dio en mi cumpleaños número 16. La sujetó a mi muñeca y dijo, para mi pequeña estrella. Dejé de usarla la noche que me fui, pero no la tiré. La tercera es el sobre, ahora amarillento. 12 años sentado en la oscuridad hacen eso. El sello todavía está intacto, todavía cerrado, todavía sin tocar. Y al frente, en tinta negra afilada, en una letra que conozco tan bien como la mía, de vuelta al remitente. No releo la carta. No necesito hacerlo. Recuerdo cada palabra. Papá, no fui yo. Por favor, créeme. Te amo. Solo quiero volver a casa. Yo tenía 18. Gasté un sello y cada pizca de dignidad que me quedaba en esas frases. Él gastó 0 segundos en ellas. Cerré el cajón. Fui a trabajar. Eso fue lo que hice. Para entonces, tenía ambas piezas, la carta y la captura de pantalla. 2 mitades de una verdad que nadie había pedido. No fui a buscar a mi familia. No tenía motivos para hacerlo. Mi vida estaba llena. Mi trabajo tenía sentido. Las personas que importaban ya estaban en ella. Todo se mantuvo en silencio durante 12 años. Luego, una tarde, abrí LinkedIn en mi sofá después de un largo turno, me desplacé más allá de algunas solicitudes de conexión y me detuve. Un mensaje de un nombre que no había visto en más de una década, Icena Bennett. Había usado LinkedIn porque le había bloqueado el número hacía años y mi Facebook era privado. Pero LinkedIn, profesional, público, era el hueco en la pared que no había pensado en sellar. El mensaje era corto, cuidadosamente redactado, el tipo de estructura de oración que sugería que lo había escrito y reescrito varias veces. Avery, soy tu papá. Vi un artículo sobre tu clínica. Siempre supe que tenías esto. Me gustaría hablar. Mamá te extraña. Todos lo hacemos. Lo leí 3 veces. Mis manos no estaban firmes. No por miedo, sino por ira. El tipo de ira lenta y profunda que vive debajo de todo y solo sale a la superficie cuando alguien dice exactamente lo incorrecto de la manera exactamente incorrecta. Siempre supe que tenías esto.
Tú siempre supiste. Tú, el hombre que me dijo que no valía la pena el esfuerzo. El hombre que bloqueó mi número y devolvió mi carta y dejó que su otra hija durmiera en mi cama la misma noche que yo dormía en un estacionamiento. ¿Eso es con lo que te quedas? Cerré la computadora portátil, me até las zapatillas, corrí 5 millas, volví, me duché, me senté en el borde de mi cama con el cabello mojado y el pulso acelerado. No podía bajar la velocidad. Llamé a Diana. ¿Me encontró? Una pausa. Pude oírla dejar algo. Una taza, tal vez. ¿Qué quieres hacer? Aún no lo sé. Entonces no hagas nada todavía. No lo hice. No esa noche. No al día siguiente. No durante 2 semanas completas. El mensaje permaneció en mi bandeja de entrada como una granada que alguien había colocado suavemente en un estante y se había alejado. Pero Ethan Bennett nunca fue un hombre paciente. Y dentro de esas 2 semanas, envió otro mensaje, uno que lo cambió todo. El segundo mensaje era más largo, más seguro, como si mi silencio fuera un acuerdo. Te digo, Avery, a la familia le encantaría saber de ti. La tía Lidia pregunta por ti todo el tiempo. Tu madre no ha dejado de hablar de ese artículo. Jocelyn también ha estado preguntando por ti. Tal vez podríamos programar una llamada. Creo que es hora. ¿Jocelyn ha estado preguntando por ti? Jocelyn, quien no había pronunciado mi nombre en 12 años, de repente preguntaba por mí. Casi me reí. Casi. Llamé a Megan. ¿Qué está pasando con mi padre? Megan suspiró. El tipo de suspiro que significa que voy a decirte algo que no te gustará. Sel, él ha estado mostrando ese artículo a todo el mundo. ¿Cómo, a todo el mundo? Lo compartió en Facebook. Lo mencionó en la barbacoa de Ron y Lidia el mes pasado. Les está diciendo que decidiste hacer las cosas por tu cuenta y que la familia siempre te apoyó a distancia. Dejé mi café. ¿Qué dijo? Está reescribiendo todo el asunto. La historia de las drogas se ha ido. Ahora fuiste independiente. Querías irte. Respeta tu decisión. Está actuando como si te hubiera lanzado. Me echó. Megan, lo sé. Me dijo que yo tenía problemas de drogas. Lo sé. Y ahora está diciendo que me apoyó. Compartió el artículo del Dispatch con el pie de foto, momento de papá orgulloso, 61 me gusta. Me senté con eso por un largo tiempo. Mi padre no solo me había abandonado. Había escrito la historia de mi vida 2 veces. Una como un cuento con moraleja y otra como una historia de éxito. Y en ambos casos se autoproclamó héroe. La primera versión, hicimos todo lo posible. La segunda versión, ella obtuvo su fuerza de nosotros. Ninguna versión incluía la verdad. Ninguna versión incluía un estacionamiento congelado, una carta de vuelta o un emoji riendo. No me quería de vuelta. Quería recuperar la narrativa, y necesitaba mi cooperación para terminar de escribirla. Me quedé con eso durante 3 días más. Fui a trabajar. Vi pacientes. Repuse armarios de suministros y revisé formularios de admisión e hice todo exactamente igual que antes. Pero debajo de todo, algo se estaba construyendo. No rabia, no venganza, solo claridad. El tipo de claridad que llega cuando has estado sosteniendo una pregunta durante 12 años y la respuesta finalmente deja de ser complicada. Llamé a Diana un martes por la noche, le conté sobre el segundo mensaje, le conté sobre la publicación de Facebook, le conté sobre la narrativa reescrita. Ella escuchó. No le debes nada, pero si le escribes, escribe para ti, no para él. Pensé en lo que sucedería si me quedaba en silencio. Ethan continuaría contándole a la familia su versión. Tía Lidia, tío Ron, cada primo y cuñado. Todos creerían la historia del padre orgulloso y la hija independiente. Sería borrada 2 veces. Una cuando me echó, y de nuevo cuando fingió que no lo hizo. Eso era lo que no podía soportar. No su crueldad. Había sobrevivido a eso. Su revisión.
La idea de que pudiera tomar 12 años de mi sufrimiento y volver a empaquetarlos en un pie de foto alegre de Facebook, que mi verdad nunca existiría fuera de mi propia cabeza. No me senté a escribir una carta de venganza. Me senté a contar la verdad. Hay una diferencia y eso importa. Abrí mi computadora portátil, creé un nuevo documento y comencé con la fecha. 14 de noviembre de 2013. Me tomó 3 horas, no porque no supiera qué decir, sino porque seguía deteniéndome para respirar. Cada oración era una puerta que había cerrado años atrás, y abrirlas todas a la vez fue como caminar a través de mis propios escombros. Cuando terminé, adjunté 2 archivos, una fotografía del sobre, sellado, amarillento, devuelto al remitente en su letra, y la captura de pantalla de Megan. Copié el texto en una respuesta de LinkedIn, lo leí una vez, lo leí de nuevo, presioné enviar. 11:47 de la noche. Cerré mi computadora portátil, me fui a la cama, no dormí. No tenía idea de lo que pasaría después. Pero sabía esto, lo que sea que sintiera Ethan Bennett al leer ese mensaje, ese ya no era mi peso para cargar. Le había devuelto la verdad a la persona que la creó. Esto es lo que escribí. Voy a leerlo exactamente como lo envié porque se merecen la versión completa. Papá, dijiste que no valía la pena el esfuerzo. Esto es lo que sucedió después de que decidiste eso. 14 de noviembre de 2013, 26 grados. Me dijiste que empacara mis cosas. No preguntaste si las drogas eran mías. No me dejaste hablar. Señalaste la puerta y yo salí con mi ropa en una bolsa de basura. 14 de noviembre, primera noche. Me estacioné en el lote de Walmart en la ruta 35. La calefacción estaba rota. Puse una sudadera sobre mis piernas y no dormí. 15 de noviembre, segunda noche, el estacionamiento de la biblioteca. Un guardia de seguridad llamó a mi ventana a las 3 de la madrugada. Me preguntó si estaba bien. Ese hombre, un total extraño, fue la primera persona en preocuparse por mí en 48 horas. No tú, no mamá, no Jocelyn. 16 de noviembre, tercera noche. Te llamé. Bloqueado. Llamé a mamá. Sin respuesta. Llamé a Jocelyn. Buzón de voz. 3 contactos. 3 silencios. A las 11 de la noche, llamé a mi amiga Chloe. Su madre, Diana Hallis, condujo 32 minutos a través de la ciudad hasta un estacionamiento de biblioteca para recoger a tu hija. Me encontró temblando con labios morados y dedos blancos. Ella es enfermera. Reconoció la hipotermia en etapa temprana cuando la vio. La madre de un extraño salvó mi vida. La mía no contestó el teléfono. Diciembre de 2013, 2 semanas después de que me echaras, te escribí una carta a mano. Te dije que las drogas no eran mías. Te dije que te amaba. Te dije que solo quería volver a casa. La devolviste sin abrir. Tu letra. De vuelta al remitente. No dedicaste ni un segundo a ella. Les dijiste a la familia que yo tenía un problema de drogas. Les dijiste que elegí las calles. Reescribiste mi vida para poder dormir por la noche. Esa fue la primera parte. Pero no fue la parte que lo rompió. El mensaje continuó. Aquí está lo que te perdiste, papá. Todo. Cada hito. Cada momento para el que no estuviste allí, no porque no pudieras estarlo, sino porque elegiste no estarlo. 2014. Obtuve mi GED mientras trabajaba en turnos dobles en el mostrador de una farmacia. Nadie aplaudió. Nadie tomó una foto. Me fui a casa y estudié para el siguiente examen. 2015. Comencé la escuela de enfermería en Columbus State. La pagué con préstamos federales y un segundo trabajo sirviendo mesas en un restaurante. Tú pagaste la matrícula de arte de Jocelyn en su totalidad. Ella abandonó el tercer año. 2017. Me gradué. Avery Ladd. 4 personas estuvieron en la audiencia. Una mujer que no me debía nada, su hija y 2 compañeros de trabajo de un restaurante. Tú no eras uno de ellos. Mamá no era una de ellas.
Crucé ese escenario sola. 2019. Completé mi programa de practicante de enfermería en Ohio State. Traté a mi primer paciente de forma independiente un lunes por la tarde. Cuando llegué a casa, levanté el teléfono para llamar a alguien. La persona a la que quería llamar eras tú. Dejé el teléfono. 2021. Abrí una clínica gratuita para veteranos sin hogar. El tipo de hombres con los que serviste, papá. El tipo de hombres que regresaron de la guerra y descubrieron que las personas que se suponía que estarían allí ya se habían ido. La llamé segundo turno. No porque crea en las segundas oportunidades, sino porque sé lo que se siente cuando nadie te da una. 2025. Me encontraste en línea. Dijiste, siempre supe que tenías esto. No lo sabías. No estuviste allí. Saber requiere presencia, papá. Estuviste ausente durante 12 años. No solo te perdiste mi vida. Tú lo elegiste. Hice una pausa allí, respiré hondo, y luego escribí la última sección, la que tenía los archivos adjuntos. Una cosa más, papá. Me echaste porque encontraste drogas en mi escritorio. Te dije que no eran mías. No me creíste. Ni siquiera preguntaste. Nunca fueron mías. Adjunto una captura de pantalla. Es un mensaje de texto de Jocelyn a una amiga mutua con fecha de noviembre de 2013, el mismo mes en que me echaste. Dice, jaja. Mudé mis cosas al escritorio de Avery justo a tiempo. Papá está a punto de perder la cabeza. Seguido de un emoji riendo. Tu niña dorada puso sus drogas en el cajón de mi escritorio y se paró en el pasillo viendo cómo me echabas. Se midió la ventana de mi habitación para cortinas nuevas antes de que terminara de empacar una bolsa de basura. Y luego pasó 12 años interpretando a la hija leal mientras yo dormía en un coche. También adjunté una foto de la carta, la que te envié 2 semanas después, sellada, sin abrir, tu letra al frente, de vuelta al remitente. Tu hija de 18 años escribió, te amo. Solo quiero volver a casa. Y la devolviste como correo basura. Guardé ambas, no como armas, sino como prueba. Prueba de que lo intenté y tú no. No te escribo esto para herirte. Te escribo porque pediste reconectar. Y creo que deberías saber a qué te estás conectando. No a la versión que les contaste a la familia. No al momento de papá orgulloso que publicaste en Facebook. La versión real. No te odio, papá, pero no puedo darte el reencuentro que buscas. No estás buscando porque me extrañas. Estás buscando porque mi nombre estaba en el periódico y necesitas una nueva historia que contar. Yo no seré tu historia. Soy la mía. Avery. Esa fue la respuesta, cada palabra. La envié a las 11:47 un martes por la noche y cerré mi computadora portátil. No sabía cuándo la leería. No sabía cómo reaccionaría. Solo me enteré más tarde a través de Megan, a través de Lidia, a través de la cadena lenta y dentada de personas que presenciaron lo que vino después. Esto es lo que me dijeron. Ethan leyó el mensaje en la sala de estar. Patricia estaba en la cocina. Estaba sentado en su sillón reclinable, el mismo en el que había estado sentado durante 20 años, desplazándose por LinkedIn en su teléfono. Abrió mi respuesta, imaginando algo cálido, algo agradecido, algo que confirmara la historia que había estado contando. La leyó en silencio. Patricia dijo que no escuchó nada. Sin reacción, sin jadeo, sin maldición, solo silencio, y luego el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose. Miró por la ventana de la cocina. Ethan caminó por el patio, abrió la puerta del conductor de su camioneta, una Ford F-150 azul, calcomanía de los marines en el parachoques trasero, y se sentó al volante. No encendió el motor. No encendió las luces. Simplemente se sentó allí. Patricia esperó 10 minutos, luego 20. Se puso el abrigo y salió con un vaso de agua. Tocó la ventana. Él no abrió la puerta. A través del vidrio, podía oírlo. Estaba llorando. No el tipo silencioso.
No el tipo compuesto y estoico que esperarías de un hombre que construyó su identidad en la disciplina y el control. El tipo que te sacude los hombros. El tipo que no puedes detener. Ella se quedó afuera de esa camioneta durante mucho tiempo. Finalmente, regresó adentro. Una hora después, una hora completa, Ethan entró por la puerta principal. Tenía los ojos hinchados. No dijo una palabra. Colocó su teléfono sobre la mesa de la cocina, abierto en mi mensaje, y lo empujó hacia Patricia. «Léelo». Ella lo hizo. Luego él se sentó frente a ella. Y por primera vez, según lo que Megan escuchó más tarde de Lydia, hizo la pregunta que debería haber hecho hace 12 años, ¿sabías sobre Jocelyn? Patricia negó con la cabeza. Ethan tomó su teléfono y llamó a Jocelyn. Ella no contestó. Volvió a llamar. Buzón de voz. Llamó una tercera vez, una cuarta. Ella nunca contestó. A la mañana siguiente, condujo hasta el apartamento de ella. Eso fue todo. Esa fue la respuesta. Si todavía estás aquí, genuinamente, gracias. Ahora, aquí está mi pregunta, ¿crees que las lágrimas de mi padre fueron por mí o por él mismo? Porque he pensado en eso durante mucho tiempo y todavía no tengo una respuesta clara. Déjame saber en los comentarios. Y si esta historia te toca cerca de casa, compártela con alguien que necesite escucharla. Esto es lo que pasó después. Yo no estuve allí para lo que sucedió en el apartamento de Jocelyn. Todo lo que se vino a través de Megan, quien lo escuchó de Patricia, quien lo escuchó de Ethan. Una cadena de voces transmitiendo el momento en que una familia se fracturó a lo largo de una línea de falla que había estado allí durante 12 años. Ethan condujo hasta el apartamento de Jocelyn a la mañana siguiente, temprano, antes de las 8. Tocó la puerta con suficiente fuerza como para que su vecino abriera la suya primero. Jocelyn contestó en bata de baño. «Papá, ¿qué pasa?» Él levantó su teléfono, la captura de pantalla en la pantalla. ¿Es esto real? Ella lo miró. Su expresión hizo algo complicado. Un destello de reconocimiento, luego la máscara se deslizó en su lugar. Eso está sacado de contexto. Tu hermana durmió en un coche durante 3 noches en noviembre por tu culpa. Tú eres quien la echó, no yo. Tienes razón. Lo hice porque te creí. Eso impactó. Se podía notar, dijo Patricia, porque Jocelyn no tuvo una continuación. Por primera vez en su vida, el guión se agotó. Ethan no gritó. No tiró nada. Su voz, dijo Patricia, era la más silenciosa que ella jamás había oído. Y eso era de alguna manera peor. No llames a la casa por un tiempo. Se dio la vuelta y regresó a su camioneta. Sin mirar atrás. Jocelyn se quedó en el umbral. Me dijeron que llamó a Patricia dentro de la hora, sollozando. No disculpándose, no explicando, sino actuando, papá me está atacando por culpa de Avery. Esto es tan injusto. No puedo creer que todos estén de su lado. Mi madre, la mujer que había pasado 25 años eligiendo el silencio, dijo algo que nunca antes había dicho, no, él está sufriendo por lo que hiciste. Yo también lo estoy. Y luego colgó. Megan me dijo que las manos de Patricia temblaban cuando dejó el teléfono, pero lo dejó y no lo recogió. La verdad se movió a través de la familia como siempre lo hace cuando se retrasa, rápido, desordenado y sin el permiso de nadie. Ethan llamó a Lydia esa misma semana. Su hermana menor, la que me había llamado una vez hace años y había creído su palabra por encima de la mía. Le contó todo, la captura de pantalla, la carta, el estacionamiento, la hipotermia. Lydia se quedó callada por un largo tiempo. Entonces dejaste que esa chica durmiera en un coche, Ethan. Era una niña. Lo sé. Y me dijiste que estaba drogada. Lo sé. Lydia colgó y me llamó. Casi no contestó. Su número había estado ausente de mi teléfono durante más de una década, y verlo se sintió como una alucinación. Pero contesté. Cariño, su voz estaba espesa. Lo siento. Debería haber revisado.
Debería haberte preguntado directamente. Creí su palabra y no debí hacerlo. Me senté en mi sofá y miré fijamente la pared frente a mí. Una pequeña grieta corría a lo largo del rodapié que había estado tratando de arreglar durante meses. Creíste lo que fue más fácil de creer, tía Lidia. Sí, y estoy avergonzada de eso. No le dije que estaba bien porque no lo estaba, pero tampoco colgué. El tío Ron cortó lazos con Jocelyn por completo. Sin anuncio, sin drama. Simplemente dejó de responder a sus mensajes. Uno de mis primos más jóvenes publicó algo vago en las redes sociales: la sangre no significa lealtad, y supe que la onda había llegado a los bordes. Jocelyn publicó su propia respuesta en Instagram 3 días después: a veces la familia es la cosa más tóxica en tu vida. Sin contexto, sin nombres, solo el tipo de frase que suena profunda hasta que te das cuenta de que fue escrita por la persona que causó la toxicidad. Nadie reaccionó, ni un solo me gusta, ni un solo comentario. Y sé que esto puede sonar satisfactorio. El villano recibiendo su merecido, pero quiero ser honesta, no se sintió triunfante. Se sintió pesado. Ver a una familia desmoronarse a cámara lenta no es una victoria. Es solo lo que sucede cuando la verdad aparece 12 años tarde y no queda ningún lugar limpio donde ponerla. Una semana después de la confrontación con Jocelyn, mi padre me envió un correo electrónico. No a través de LinkedIn esta vez, sino a través de la dirección de contacto público de mi clínica, la que figura en nuestro sitio web para consultas de citas y extensión comunitaria. La había encontrado como cualquiera lo haría. La escribió en el campo de consultas generales como un extraño. Avery, leí tu mensaje 7 veces. Leí la carta, la que devolví. Tu madre encontró una copia borrador en tu viejo escritorio en la habitación que dejé que tu hermana tomara. Leí cada palabra. No puedo deshacer lo que hice. No voy a enumerar excusas porque no hay ninguna que se sostenga. Estaba equivocado sobre todo. No espero que me perdones, pero necesitaba que lo supieras. Te escucho ahora. Leí esto en mi mesa de la cocina después de un turno de 10 horas con un tazón de sopa sobrante enfriándose frente a mí. No respondí esa noche ni a la siguiente. Me tomó 4 días, no porque no supiera qué decir, sino porque quería decirlo bien, sin crueldad, sin actuación, sin abrir ninguna puerta más de lo que podía manejar. Gracias por escucharme. Eso es más de lo que obtuve hace 12 años. No voy a pretender que esto está bien. No lo está. No te odio, pero no puedo confiar en ti. No todavía. Quizás nunca. Si quieres algún tipo de relación conmigo, comienza con rendición de cuentas. No un correo electrónico, no una disculpa, años de ello. Y comienza con Jocelyn admitiendo directamente lo que me hizo. Hasta entonces, necesito espacio. Por favor, respeta eso. 2 semanas de silencio, luego 3 palabras, entiendo. Esa misma semana, mi madre envió su propio mensaje, separado de Ethan. Sus propias palabras por primera vez en 12 años: debí haber sido tu madre primero y esposa de él después. Pasaré el resto de mi vida tratando de ganarme eso de nuevo. Lo leí 2 veces, cerré mi computadora portátil y salí a caminar en la oscuridad. 2 meses después de la respuesta, la clínica estaba lista para su gran inauguración oficial. Habíamos estado operando en silencio durante un tiempo, viendo pacientes, construyendo redes de referencia, abasteciendo los estantes de la farmacia. Pero este era el evento formal. Corte de cinta, cobertura de prensa, asistencia de la comunidad. El tipo de día para el que había pasado 2 años trabajando. La lista de invitados se escribió sola. Megan, Chloe, Diana, Dr. Vega, colegas del hospital, representantes de la Fundación de Veteranos, un reportero del Dispatch que había cubierto nuestro lanzamiento, un equipo de NBC4 que vendría a filmar, más de 40 veteranos a los que ya habíamos atendido. Algunos de los cuales yo había tratado personalmente. No invité a mi padre. No invité a mi madre. No invité a Jocelyn, pero la tía Lidia llamó la semana anterior. ¿Puedo ir? No dudé. Por supuesto, tía Lidia. Ella hizo una pausa. Sé que no merezco estar allí. No se trata de merecerlo.
Preguntaste. Eso es suficiente. La noche anterior al evento, me senté en la clínica después de que todos se habían ido, repasando la lista de verificación de configuración, sillas en filas, podio junto a la entrada, pancarta colgada recta. Diana me había ayudado a escribir el discurso. Lo había estado practicando en mi coche toda la semana, lo cual es tan glamoroso como suena. Ella me llamó esa noche. ¿Cómo te sientes? Nerviosa por el discurso, por todo. Ella se quedó callada por un momento. Diles por qué la construiste. Eso es suficiente. Dormí 3 horas esa noche. Me desperté a las 5. Me puse la blusa blanca que había comprado para la ocasión. Nada elegante, solo limpia y planchada. Me colgué el estetoscopio alrededor del cuello porque se sentía bien y conduje a la clínica al amanecer. Cuando me detuve en el lote a las 7 de la mañana para hacer las comprobaciones finales, aún no había otros coches. El sol acababa de salir sobre los tejados de la avenida Livingston. La pancarta ondeaba con una brisa ligera. Luego, a las 8:15, miré hacia el extremo del estacionamiento. Una camioneta, Ford F-150 azul, calcomanía de los marines en el parachoques trasero. Mis manos dejaron de moverse. Él ya estaba allí. No fui a la camioneta. Fui adentro y terminé de configurar. A las 10, el lote estaba lleno. Veteranos con chaquetas gastadas de pie junto a reporteros con pases de prensa. Trabajadores sociales con los que me había asociado, funcionarios locales de la oficina del concejal de la ciudad. Chloe con un vestido de verano sosteniendo un ramo que había traído sin decírmelo. Diana con su mejor cardigan, con los ojos ya llorosos, y ni siquiera habíamos comenzado. El doctor Vega habló primero, brevemente, medido. Habló de la brecha en la atención médica a los veteranos y como la terquedad de una persona, me miró cuando lo dijo y la multitud se rió, podía mover montañas. Luego Diana cortó la cinta. Sus manos temblaron con las tijeras y cuando la tela roja cayó, se llevó los dedos a los labios y se dio la vuelta por un momento. Luego fui yo. Me acerqué al micrófono. Unas 40 caras. Algunos de ellos habían dormido afuera la semana pasada. Algunos de ellos estaban aquí porque esta clínica era el primer lugar que no les había pedido que demostraran que merecían ayuda. Hace 12 años, dije, dormí en un coche sin nadie a quien llamar. Hoy, estoy aquí para asegurarme de que nadie en esta sala se sienta jamás tan solo de nuevo. Respiré hondo. Esta clínica no se trata de segundas oportunidades para mí. Se trata de primeras oportunidades para las personas que este país olvidó. No mencioné a los Bennett. Ni una palabra, ni una insinuación. Este día no era sobre ellos. La multitud aplaudió. Diana estaba llorando a mares. Lidia estaba de pie en la segunda fila, agarrando su bolso, con lágrimas corriendo por su rostro. Y a través de la multitud, más allá de los reporteros y los veteranos en las sillas plegables, lo vi. Ethan de pie en el borde del estacionamiento, gorra de béisbol baja, manos en los bolsillos de su chaqueta, sin acercarse. Nuestros ojos se encontraron solo por un segundo a través de 40 pies de concreto y 12 años de silencio. No caminé hacia él. No saludé. No aparté la vista. Asentí una vez, pequeño. Él asintió de vuelta. Luego se quedó allí unos minutos más mientras la multitud entraba para el recorrido. Y entonces se metió en su camioneta, encendió el motor y se alejó conduciendo. Después del recorrido, después de las fotos, después del último apretón de manos y el último agradecimiento, la clínica se vació. Chloe se fue con un abrazo que duró 30 segundos. El doctor Vega me estrechó la mano y dijo, «Lo hiciste bien, chica», lo que viniendo de él fue el equivalente a una ovación de pie. Megan me envió por mensaje de texto una fila de emojis de corazón y una nota de voz que era solo ella llorando. Lidia me sostuvo la cara con ambas manos antes de irse. «¿Vienes a mi casa por Navidad? ¿Me oyes? Estoy haciendo el pastel de nueces y nadie le dice que no a mi pastel de nueces». Me reí de verdad por primera vez en todo el día. Luego solo quedamos Diana y yo. Nos sentamos en el banco de metal fuera de la entrada principal. La pancarta todavía estaba levantada.
Algunos folletos sueltos revoloteaban en el suelo. El sol se estaba poniendo detrás del centro comercial al otro lado de la calle y la luz volvía todo ámbar. El vino, dije. ¿Lo hizo? No sé qué hacer con eso. Diana no respondió de inmediato. Cruzó las manos en su regazo, las mismas manos que me habían envuelto en una manta en un estacionamiento de biblioteca hace 12 años. No tienes que hacer nada con eso, dijo. Es suyo para cargarlo ahora. Y sentada allí en la luz menguante, entendí algo que no había entendido antes. Durante 12 años, había cargado la verdad como un peso atado a mi espalda. La carta, la captura de pantalla, los estacionamientos, el silencio, todo eso. La respuesta no fue venganza. Fue yo devolviéndole el peso a la persona que lo creó. Aquí, esto es tuyo. Ya no lo sostengo por ti. Por primera vez en 12 años, me sentí ligera. No porque mi padre llorara en su camioneta. No porque Jocelyn quedara expuesta, no porque la familia finalmente lo supiera. Sino porque ya no cargaba la verdad sola. Cuando llegué a casa esa noche, los voluntarios habían dejado una tarjeta en mi escritorio. 43 firmas, veteranos, personal, amigos. Dentro, alguien había escrito, nos diste un lugar al que pertenecer. En la mesa de recepción, había un sobre, sin nombre. Dentro, $500 en efectivo y un trozo de papel para la clínica, lo puse en la caja de donaciones. Sin excepciones, sin trato especial, solo otra contribución a un lugar que existía porque alguien una vez decidió que una chica en un estacionamiento no valía la pena el esfuerzo. No voy a quedarme aquí y decirles qué aprender de mi historia. No creo que me corresponda darles una lección, pero puedo decirles lo que aprendí al vivirla. No cuento esta historia para que odien a mi padre. Ethan Bennett era un hombre impulsado por el miedo. Perdió a un hermano de armas por la adicción después de la Guerra del Golfo, vio a un hombre en el que confiaba destruirse con cada dosis. Ese miedo se instaló en él y nunca se fue. Cuando olió algo en la casa y encontró una bolsa en el escritorio de su hija, todas las alarmas en su cuerpo se dispararon a la vez. No estaba pensando. Estaba reaccionando a un fantasma de hace 30 años. Estaba equivocado. Estaba catastrófica e imperdonablemente equivocado. Pero entiendo la maquinaria que lo hizo estar equivocado, y eso me importa. Tampoco cuento esta historia para que sientan lástima por mí. Tengo una carrera, una clínica, una vida de la que estoy orgullosa. La construí con mis propias manos sobre una base establecida por personas que me eligieron cuando mi propia familia no lo hizo. Eso no es tragedia. Eso es resiliencia. Lo que quiero que tomen, si acaso, es esto: tienes derecho a establecer un límite sin escribir una justificación de 5 páginas para ello. Tienes derecho a decir que esto no está bien, incluso cuando todos a tu alrededor han acordado fingir que lo está. Y tienes derecho a rechazar un reencuentro diseñado para beneficiar a las personas que te hirieron, no a la persona que fue herida. El perdón es una puerta. Yo decido cuándo y si la abro. Y nadie, por mucho que llore, por muchos correos electrónicos que envíe, tiene derecho a derribarla. Eso no es amargura. Es solo saber dónde termino yo y dónde comienzan ellos. Ha pasado poco más de un año desde que envié esa respuesta. A la clínica le va bien. Ahora atendemos a más de 200 veteranos al mes. Hemos agregado un terapeuta a tiempo parcial y un navegador de beneficios que ayuda a los chicos a presentar sus reclamaciones de VA. El último trimestre, obtuvimos una subvención para extender nuestro horario los sábados. No es un trabajo glamoroso. La mayoría de los días son controles de presión arterial y resurtidos de medicamentos y largas conversaciones con personas que solo necesitan que alguien se siente con ellas durante 10 minutos. Pero es lo más importante que he hecho. Estoy saliendo con alguien. Se llama Kyle. Es bombero. Nos conocimos en una feria de salud comunitaria. Estaba atendiendo el puesto de seguridad contra incendios junto a la mesa de nuestra clínica. Y discutimos sobre si los maniquíes de RCP son espeluznantes. Es amable y estable y no trata de arreglarme. Cuando le conté toda esta historia, no dijo, deberías perdonarlos. Dijo, ¿qué necesitas? Y yo lo supe.
Mi padre envía correos electrónicos una vez al mes, mensajes cortos, sin presionar. A veces es una pregunta sobre la clínica. A veces es solo pensando en ti. Respondo a aproximadamente la mitad de ellos. No nos hemos visto desde la gran inauguración. Nuestra relación, si se le puede llamar así, es como dos extraños tratando de recordar un idioma que solían compartir. Torpe, cautelosa, incierta. Mi madre y yo nos reunimos cada 2 meses, siempre en una cafetería, nunca en la casa de los Bennett. Ella comenzó a ver a un terapeuta, su primera vez a los 62 años. Hablamos de cosas pequeñas. Aún no estamos listas para las cosas grandes. Jocelyn no se ha disculpado, no se ha puesto en contacto, no ha reconocido nada. Yo no lo espero. Algunas personas nunca llegan a la verdad. No importa cuán claramente se la presentes. Diana sigue siendo mi familia. Siempre lo será. Odia la frase segunda mamá. Y cada vez que la uso, ella dice, no soy tu segunda nada. Solo soy alguien que contestó el teléfono. Pero sonríe cuando lo dice. Y yo también. Una cosa más. Hace unos meses, descubrí que mi madre, usando su vieja cuenta falsa de Facebook, la que Jocelyn solía usar para controlarla, había enviado una nominación anónima para el premio a Enfermera del Año de Ohio. Había escrito una carta sobre mi trabajo, mi clínica, mis pacientes. La envió bajo un nombre que no reconocí. No gané. Pero leí el formulario de nominación después de que un colega me lo reenviara, y reconocí su voz en cada oración, tentativa, cautelosa, llena de amor. Todavía no sabía cómo entregarlo en persona. Lo está intentando de la única manera que sabe. No es suficiente. Pero lo veo. Todavía tengo el Honda, el Civic 2003 con la calefacción rota. No ha funcionado en años. La batería está muerta. Los neumáticos están desinflados. Hay una niebla permanente en el interior del parabrisas que no creo que se vaya nunca. Está estacionado en el lote trasero detrás de la clínica, metido entre un contenedor de basura y la cerca. Y cada persona de mi personal me ha preguntado al menos una vez, ¿por qué no simplemente lo desechas? Lo mantengo porque lo necesito allí. En los días difíciles, y todavía los hay, incluso ahora, camino hacia atrás y pongo mi mano sobre el capó y me quedo allí por un minuto. El metal está frío o caliente dependiendo de la temporada. Y de cualquier manera, me trae de vuelta a la chica en el lote de Walmart, a la sudadera sobre sus piernas, al hielo en el parabrisas y al silencio en su teléfono y a los 26 grados que casi la matan. Ella tenía 18 años. Tenía miedo y estaba completa y totalmente sola. Merecía ser salvada. Y como nadie vino, se salvó a sí misma. Si estás en ese coche ahora mismo, literal o figurativamente, quiero que sepas algo. No necesitas que nadie abra la puerta por ti. Solo necesitas encontrar a la persona que diga, estás a salvo ahora. Y si aún no puedes encontrar a esa persona, entonces sé esa persona para ti misma porque puedes. Sé que puedes. Soy la prueba. Mi padre me dijo que no valía la pena el esfuerzo. 12 años después, 200 veteranos al mes caminan por mis puertas porque alguien decidió que sí valían la pena. Mi nombre es Avery Bennett. Tengo 30 años y siempre valí la pena el esfuerzo.